De acuerdo con lo que señala el artículo 402 del Código Penal del Estado de Puebla, comete el delito de fraude el que, engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Se pueden señalar tres elementos dentro de este delito. Primero, un engaño o el aprovechamiento de un error. Segundo, que el autor se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido. Y por último, la relación de causalidad entre el primer elemento, que es la actitud engañosa, y el segundo, o sea que el elemento de hacerse de la cosa o alcanzar un lucro sea consecuencia del engaño empleado por el sujeto activo o del aprovechamiento que hace del error en que se encuentra la víctima. Elementos del delito de fraude. Conducta. En el fraude, la conducta se presenta en dos modalidades. El engaño significa dar apariencia de verdad a lo que es mentira. Provocar una falsa concepción de algo implica fraude mediante el engaño, un mecanismo psicológico por parte del activo para inducir al pasivo a que caiga en una situación incierta. Caracteriza al activo en este delito su habilidad, astucia e ingenio, los cuales despliega sobre el pasivo, quien voluntariamente accede a las pretensiones de aquel bajo la falsa idea de lo que en realidad ocurre. Aprovechamiento del error de alguien. Esta otra posible conducta típica implica que el propio pasivo propicie en su error que la gente aproveche esta situación para cometer el ilícito. Curiosamente, aquí no es el activo el indicador de la conducta, sino el propio pasivo quien por una equivocación facilita la comisión del fraude. Imputabilidad. Es la capacidad de entender y querer. Implica salud mental, aptitud psíquica de actuar en el ámbito penal precisamente al cometer el delito. Procedimiento a seguir en caso de ser víctima de un fraude. Se presenta denuncia ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Se inicia la carpeta de investigación. Tipicidad. Habrá conducta típica cuando se reúnan todos los requisitos por el tipo penal. Este es: comete el delito de fraude el que, engañando a uno o aprovechándose en el error en que éste se halle, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Aspecto negativo: inimputabilidad. Consiste en la ausencia de capacidad para querer y entender en el ámbito del derecho penal. La inimputabilidad es la ausencia de la imputabilidad, es decir, cuando a un sujeto no se puede hacer responsable de un delito, a virtud de su incapacidad mental, o para algunos autores la minoría de edad. Culpabilidad. Este delito acepta el dolo cuando el activo actúa con plena intención de causar el daño o perjuicio al pasivo. Sobre todo se requiere del engaño o el aprovechamiento del error para su tipicidad. Por otro lado, se puede admitir la culpa cuando el libramiento no hubiera tenido como fin el procurarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido. Con esto se queda sin sanción lo que llamamos el fraude culposo. Inculpabilidad. Podría presentarse en algún caso de fraude específico el error esencial, de hecho invencible, y la no exigibilidad de otra conducta. Investigación complementaria. A partir de la formulación de imputación y hasta que se solicite el plazo de cierre de investigación, se solicita audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación. Etapa intermedia. Se inicia con el escrito de acusación que realiza el agente del Ministerio Público de la Federación. Esto debe contener ciertos requisitos procesales que son de suma importancia, toda vez que es la base para la etapa intermedia. Se formula acusación. Clasificación del tipo penal adecuado al delito de fraude. Por su composición. El tipo anormal porque además del delito objetivo contiene elementos normativos. El hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido. Por su ordenación metodológica. El fraude es un delito fundamental y básico por tener plena independencia y estar formado por una conducta ilícita sobre un bien jurídico tutelado, es decir, no contiene circunstancia alguna que agrave o atenúe la penalidad. En función de su autonomía. El fraude es un tipo autónomo ya que tiene vida propia, no depende de la realización de ningún otro tipo penal para su perpetración. Por su formulación. Es causístico en virtud a que está formado por dos hipótesis. Se puede cometer el delito de fraude por engaño o aprovechamiento del error. Por el daño. Es lesión porque el resultado material daña directamente el bien jurídicamente tutelado, porque daña el patrimonio de la persona. Antijuricidad.
created using Powtoon.